Saludos, mi gente de Rodolfo Aprendiendo Todo, en esta primera edición de Talento y mucho más. Ya con un año de entrevistados, donde nos adentramos a la parte más humana del profesional, de distintos pero no menos talentosos profesionales de las diferentes áreas. Es así como resaltamos la importancia del estudio y de la preparación en cada área en que se nos estemos desarrollando. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a un conspicuo profesional de la salud. Digo conspicuo por brillante, inteligente y sobresaliente especialista del mundo de la salud. Y es el doctor Alejandro Crespo. Ya se está riendo. Pues así es la verdad. Son cualidades que hay que resaltar. Antes de darle la palabra y hacer la primera pregunta, voy a hacer un pequeño resumen. Me van a permitir leer. Médico cirujano de la Universidad de Carabobo, egresado en el 2012, especialista en pediatría de la misma Universidad de Carabobo, egresado en el 2017, con un diplomado en gerencia de salud de la lactancia. Me corrige si lo dije bien o no lo dije bien. Trabajó en Corpo Salud, voluntario en la Fundación Todo por la Salud, profesor de la UCB, de la UC, perdón, de la Universidad de Carabobo, un aspecto que hay que resaltar también. Estudió en la unidad educativa Los Próceres, el prestigioso instituto educativo, papá de Marcelo y amante de la película. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Rodolfo. Un placer para mí estar contigo en este momento. Bueno, yo me sonrío porque, bueno, yo me siento halagado con esa presentación, pues, con ese cariño con el que me presentas. Y yo, bueno, yo me sonrío mucho. Sí, yo estudié y tengo un diplomado de gerencia en salud pública y tengo Exacto. estudios en lactancia materna, de Ok. consejería y asesoría en lactancia materna y en alimentación en niños menores de 5 años. Son cosas que los pediatras estudiamos porque para atender bien a los chamos hay que guiarlos por la buena alimentación para que tengan un desarrollo adecuado. Entonces, la lactancia materna y luego la nutrición, más allá de la alimentación al seno, pues es importantísimo y por eso uno hace foco en estudios en ese sentido. Porque, bueno, los primeros 1000 días, que son los primeros años de vida de los bebés, los 9 meses del embarazo, a los primeros 2 años de vida, son fundamentales para el desarrollo neurológico y físico y desarrollo general de los chamos para que sean adultos sanos. Entonces allí hay que enfocarse muy bien. Oh, muy buena la explicación y la aclaratoria y mira la corrección del diplomado. Alejandro, ¿qué te inspiró a estudiar medicina y después pediatría? Mira, yo creo que una visión de querer ayudar y querer servir. Yo crecí en una familia donde siempre la visión ha sido eso, ayudar al que no tiene, al que no puede. Nosotros somos muy católicos y tanto mi padre como mi madre vienen pues tienen unos antecedentes que vienen de unas familias con alguna dificultad económica y a pesar de eso, pues avanzaron en sus estudios, lograron crear esta familia, que somos mi hermana mayor y yo. Y bueno, con sacrificio y con esfuerzo, siempre entendiendo que uno tiene unas bendiciones, gracias a eso puede estudiar y trabajar, y aquellos que no puedan, pues hay que tratar de ayudarlos. Entonces ese deseo de ayudar, de servir, me llevó quizás a estudiar medicina. Y bueno, ¿y quién es más que los niños pequeños que, bueno, no tienen la culpa, no pueden servirse por sí mismos, necesitan que alguien más pues los ayude, no solo con la salud, sino bueno, en principio alimentarse, a educarse, a vestirse, y pues son unos seres muy vulnerables y el deseo de servir pues me llevó quizás a estudiar no solo medicina, sino luego a ayudar al ser más vulnerable, que es el niño. Me gusta mucho la pediatría porque además tengo la excusa para ser niño, ¿no? Me gustan mucho los niños en el sentido que me gusta atenderlos, me gusta más que atender a los adultos, pero me da la oportunidad de jugar, de aprender, de reír con ellos, y entonces eso lo lleva a uno a querer, pues, trabajar con ellos siempre, ¿no? Que de los niños uno siempre aprende algo. Y son tan nobles que siempre tienen una cosa muy bonita para dar. Entonces uno más que enseñarle a los chamos aprende todos los días de ellos. Entonces la pediatría es ideal cuando a uno le gusta esto. ¿Pero siempre estuviste enfocado en estudiar pediatría o te surgió en el transcurso de la carrera de medicina?
durante la carrera de medicina. De hecho, yo quería hacer cirugía. Inicialmente yo quería ser cirujano plástico, porque era, bueno, sabes, la moda, la cosa, lo que todo el mundo quiere. Pero después me fui dando cuenta, uno, que bueno, que quizás la cirugía no es lo mío, me gusta más lo clínico. Y luego que de una vez que uno empieza la carrera y empieza a ver pues medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, me empezó a gustar más la pediatría, sobre todo en el quinto año de medicina, que tuve la oportunidad de aprender uno de los maestros de la pediatría, que este año le hicimos un homenaje al doctor José Lugo Perales, y fue con él con el quien me enamoré de la pediatría, y definitivamente a partir de allí empecé a hacer guardias con una amiga que estaba estudiando cirugía pediátrica cuando yo estaba estudiando medicina. Me iba para las guardias con ella, me gustó mucho la cirugía pediátrica. Yo dije, bueno, sigue siendo cirugía, pero más con los niños. Y empecé a hacer guardias extra con ella, me gustó mucho. Luego me gradué de médico, empiezo a trabajar como médico general y definitivamente me gustan más los niños que los adultos cuando a trabajo se refiere. Y empiezo a estudiar pediatría, pues yo dije, bueno, voy a hacer cirugía pediátrica, pero mejor hacer pediatría primero que estudiar solo cirugía o 2 años en lugar de tres, de los tres que son el posgrado. Empiezo a estudiar pediatría, me gusta muchísimo la pediatría y pues me desencanta un poco la cirugía pediátrica porque me enamoro más de la parte clínica. Entonces me quedé con la pediatría y yo pensaba que yo iba a ser, bueno, médico de emergencia, quizás terapia intensiva pediátrica, una cosa que me gusta mucho. Pero bueno, me terminé enamorando más de la puericultura. La gente no sabe que el título de uno es pediatra, pero también puericultor. Y de hecho, el título es primero puericultor y luego pediatra. Y la Así. puericultura es el estudio del niño sano, o el cultivo del niño sano. Entonces Ah, uno ok. se dedica, yo ahora me dedico a eso, a tratar de mantener a los niños sanos, más de lo que yo pensaba que iba a hacer, que era atender a los niños enfermos. Me gusta más, pues eso, lo que te decía, la alimentación complementaria, lactancia materna, vacunas, educación de los niños, crianza respetuosa, y me dedico más a eso, al cultivo del niño sano, y ya no tanto a la pediatría, que es cuando el niño ya está enfermo. Lógicamente veo a los niños enfermos, cuando corresponde pues, hospitalizar o poner antibióticos, tratamiento para la casa, eso sí lo hago, pero ya no me dedico tanto como antes a la medicina de emergencia, de hospitalización, a la pediatría, me dedico más a la puericultura, que es cultivar al niño sano. Y cuando ese niño de mi consulta se enferma, pues sí me dedico a tratarle la enfermedad, pero la prioridad es tratar de que no llegue ahí, de que no se enferme. Yo cuando estudié pediatría, yo dije, bueno, voy a hacer cirugía pediátrica, ya el niño que hay que operarlo porque está mal. O después me gustó mucho la terapia intensiva pediátrica, de hecho me sigue gustando, pero bueno, a la familia mientras el niño crece, o sea, desde que recién nace hasta que llega a la adolescencia y bueno, luego se hace un adulto. Me gusta más esa parte y es a lo que realmente me dedico ahora. Ah, muy interesante, muy interesante. Hiciste mención uno de tus maestros de la medicina y en especial de la pediatría. ¿Qué comparación en la formación del médico actual tú puedes observar al médico de hace unas décadas anteriores? ¿Qué has podido ver de esos maestros que te han enseñado sus conocimientos y su sapiencia? Y la medicina actual, ¿qué comparación tienes allí? Bueno, hay dos grandes cosas, ¿no? Y casi las dos están signadas principalmente por la tecnología. Antes los médicos tenían menos herramientas para poder pues llegar a un diagnóstico, ¿no? Era un poco más complejo porque, bueno, radiografías, ecografías, quizás hasta ahí llegábamos, ahora tomografía, resonancia, electroencefalograma, o sea, hay mucha más tecnología, sobre todo para el diagnóstico. Lo otro es el estudio médico. Antes, bueno, por supuesto que había estudios, la gente hacía investigaciones, pero acceder a ellos, perdón, era mucho más difícil, porque antes, a juro, las cosas tenías que esperar que llegaran básicamente de Europa o de Norteamérica aquí, en alguna publicación científica, pagar mucho dinero para mirar la publicación científica, acceder a ella, pues luego de algún tiempo, y pues definitivamente poderla revisar y aprender de ello y aplicarla. Ahora, pues con el Internet todo es mucho más fácil acceso. Hay muchas publicaciones que no hay que pagar. Uno se puede suscribir porque estudia en una universidad o porque da clases, o le puede mandar un correo a los autores, cosa que uno hace con alguna frecuencia. Oye, me gusta este estudio, hay que pagarlo, no puedo pagarlo porque es complejo en este país. Le escribo un correo al autor, mira, yo soy pediatra, me gusta mucho esta investigación, es algo de lo que yo estoy pendiente. Y los autores te pueden mandar un correo y te dicen, sí, toma, obténlo de manera gratuita, esta es mi investigación, yo te la doy. Y eso antes, esa conexión entre médicos del mundo era mucho más compleja. Había que irse a algún otro lugar del mundo donde hubiese un congreso mundial
medio conseguirse a alguien en el pasillo, pedirle el favor que te mandara un correo, pues un correo físico, una carta. Ahora todo es por internet, se descargan con facilidad los estudios. Antes pues había que ir a una biblioteca, abrir un libro. Ahora puedes descargar un PDF, es mucho más fácil, es menos costoso, es más rápido. Entonces eso ayuda a que la actualización sea más fácil y pues eso repercute en la salud de los chamos porque en teoría los médicos con más facilidad nos actualizamos y brindamos mejor atención a los chamos. Entonces no solo la tecnología que lleva a los exámenes de sangre y a los estudios de imagen, que son más avanzados, los diagnósticos son más fáciles de hacer en teoría si tenemos recursos, sino también el acceso a la información sobre todo la información médica, es para nosotros hoy mucho más sencillo. Cuando yo estudié el primer año de medicina, pues yo tenía un poco de libros en el bolso, a la espalda, que el dolor, y iba para la biblioteca. Ahora con tener acceso a una computadora, incluso en el celular, yo descargo por el celular un PDF, me lo leo en el camino de un lugar a otro y aprendo con más rapidez y con más facilidad. Muy interesante y ahí te complemento de que la tecnología viene a facilitar, a ayudar, a mejorar la calidad. Más, una vez oí en una entrevista por radio, yo soy radiómano, tú eres cinéfilo, yo soy radiómano, a mí me encanta la radio, oír la radio, a un médico que entrevistaron, no recuerdo el nombre, donde él dice que a pesar de todas las tecnologías, a ver, y complemento lo que tú estás diciendo, la importancia de la comunicación entre, entre los profesionales, que el médico, a pesar de toda la tecnología, pero el verdadero aprendizaje de los médicos es oír a los demás médicos, oír la Y oír al experiencia. paciente, eso es clave. Y por eso es que quizás la tecnología no nos va a sustituir nunca. Ahorita hay mucho miedo con la inteligencia artificial, que si le va a quitar el trabajo a la gente. Yo siento que los médicos no nos va a quitar el trabajo, uno, porque escuchamos. Gran parte de nuestro trabajo, el 70% del diagnóstico, se hace escuchando a la gente. Escuchando, en mi caso, a los papás, a las mamás, orientando las preguntas para que te contesten más o menos lo que te va a ayudar a diagnosticar. Y tocando a la gente cuando llega, la gente le tiene miedo siempre al apendicitis, por ejemplo. Y la gente, no, que una tomografía, que un eco, un examen de sangre. Mira, la apendicitis se diagnostica con 2 dedos. 2 dedos, no necesitas más nada. Tocar los lugares correspondientes con 2 deditos y tú puedes hacer un diagnóstico sin necesidad de tanta tecnología. Sobre todo si escuchaste al paciente, le hiciste las preguntas correctas, guiaste el interrogatorio y cuando vas a tocar, ya tienes más del 70% del diagnóstico hecho. Mira, y antes de entrar en la otra pregunta, hay un refrán que se dice que es más complejo el papá que el niño como paciente. Tienes que atender principalmente al padre y después al niño. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, para uno que es pediatra, las tías, las abuelas, los papás, los niños nunca vienen solos, lógicamente, porque no pueden y porque no están emancipados, pero Exacto, difícilmente vienen con un solo cuidador. Casi siempre vienen con la mamá y el papá, o las abuelas, las tías, los hermanos mayores. Siempre hay un grupo un grupo familiar y uno no solo trata al paciente, uno trata al grupo familiar completo. Entonces uno exacto, debe explicar de modo que la familia entienda, pero también el niño. Entonces uno debe explicarle a los niños, de acuerdo a su edad, si están en la escuela, si son adolescentes, la edad que tengan, uno debe hacerle el lenguaje sencillo a los niños y al mismo tiempo explicarle muy bien a los papás, mamás y tíos, abuelos, familiares en general, que psicólogo también, ser psicólogo. sin atreverse a entrar en intrusismo, pues escuchar es gran parte de la consulta. Sí, Escuchar las preocupaciones de los papás es una parte fundamental. ok, muy interesante. ¿Cuáles son los principales desafíos que se te presentaron cuando empezaste a estudiar medicina? Aquí salimos un poquito ya de la parte ya como profesional, sino irnos un poquito en el pasado. ¿Qué anécdota tienes? ¿Cuáles fueron tus principales desafíos? ¿Cuáles fueron tus retos, tus obstáculos que tuviste que superar cuando tomaste la decisión y entraste a estudiar medicina? Bueno, para mí el primer año fue dificilísimo. Yo venía a estudiar en un liceo, bueno, como tú dices, en el Instituto de los Próceres, muy bueno, muy exigente, pero yo ahí tenía un promedio de más de 19,8, 19,9, me iba muy bien. Y yo compaginaba esto con hacer deportes, tenía vida social, yo pasaba, pues tenía un ritmo que quizás en la universidad no me afectó tanto, porque en la universidad uno empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Mucha gente le pegaba porque iba al liceo de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ellos ritmo ya lo tenía. Sin embargo, sí me afectó mucho que yo en el liceo
pues estudiaba un poco y sacaba 19 y 20. Y en la universidad yo pasaba horas, días, semanas enteras estudiando y sacaba 12, 14 y eso me pegaba mucho, me frustraba un poco porque había que cambiar el método de estudio. Y entonces eso, había que irse a la biblioteca, pedir un atlas, pedir un libro, sentarse ahí, que no hubiese bulla, compaginar eso con hacer la cola del comedor, la cola para agarrar el autobús. Entonces era diferente porque, bueno, a mí en la escuela a mí me pagaron un transporte, entonces yo siempre iba y venía a buena hora. En cambio, en la universidad, bueno, el autobús, la cosa. Cuando yo llegaba a mi casa, yo almorzaba en mi casa, que mi mamá me hacía comida, pero en la universidad hay que hacer la cola para el comedor, no sé qué. Entonces, eso ya ahí es un reto. Pero quizás el reto más duro de mi carrera fue que cuando yo estaba en cuarto año de medicina, mi mamá se muere. Yo estaba estudiando medicina y mi mamá estaba enferma de cáncer. Cuando llego al cuarto año, mi mamá fallece y eso para mí pues es una de las cosas más difíciles de mi vida. Y yo me pasé por la posibilidad incluso de dejar la carrera. Muchos profesores me lo dijeron, pero agárrate un año de sabático para la carrera y no sé qué. Y yo, bueno, yo decidí no hacerlo. En principio, pues porque bueno, uno debe asumir los compromisos que tiene y completarlos. Es una decisión de vida. Lo que uno empieza debe terminarlo. Y luego, pero yo pensé, bueno, que mi mamá no estaría de acuerdo con esta decisión de parar. Pues bueno, si es duro, hay que superar la depresión, pues lo difícil que es esto, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo seguí mi carrera, no paré nunca, y lo hice en mis 6 años, gracias a Dios, pero el reto más duro para mí, que no fue precisamente académico, fue eso, fue afrontar la muerte de mi mamá durante mis estudios de medicina. Claro, claro, porque fue un duelo en una época en que tenías que tener esa mente libre a estudio. Y Sí, y en general esa enfermedad de mi mamá tuvo muchos condicionantes durante la carrera, porque es que, bueno, yo tenía que tener en la cabeza ir a la corporación de salud a buscar a veces la medicina, si no la había en el seguro social, la buscaba en el seguro, si no en la corporación de salud, si no acompañar a mi papá a los lugares privados a comprar pues, lo de la quimioterapia, etcétera. Entonces eso signó parte de la carrera, eso fue un reto definitivamente. Y también incluso escoger dónde estudiar. Yo tuve la oportunidad de escoger dónde quería estudiar, porque bueno, como te decía, tuve un muy buen promedio en el liceo, hice una muy buena prueba, la prueba esta, antes había la prueba de exploración vocacional y la prueba que sí, llamaban del OPSU o el ah, bueno. CNU. Yo hice una muy buena prueba de esa y yo pude escoger dónde estudiar. A mí me gustaba la idea de irme a Mérida a estudiar, la ULA es una muy buena universidad, pero bueno, mi mamá está enferma y dije, bueno, me quedo en Maracay y estudio aquí. No que la universidad aquí sea muy mala, más bien agradezco que estudié aquí, aprendí cosas fundamentales que me hacen el médico que soy, como eso, como la salud pública, que me gusta mucho, la cercanía al paciente y la parte que tú dices psicológica. Esas son tres cosas que aquí la Universidad de Carabobo, en Aragua, pues fundamenta muy bien. Y gracias a haberme quedado aquí, aprendí esas tres cosas fundamentales. Pero también tuve la oportunidad de irme a estudiar a Italia. Mi mamá tiene una amiga en Italia que es como su hermana que me dijo, bueno, si tú quieres te vienes. Ella vivía o vive todavía a 1 kilómetro de la universidad en Pescara, Chieti, y ella me dijo, te vienes para acá y estudias aquí. Me mandó el brochure y la universidad, y yo estuve muy cerca de irme, pero bueno, a Dios gracias, no me fui porque pues, pasé los últimos años de mi mamá, esos primeros 4 años de la carrera con ella, y estuve aquí en Venezuela y me gradué. Entonces eso, el reto más complejo para mí durante, bueno, yo creo que de mi vida ha sido eso, pues afrontar la enfermedad y la muerte de mi mamá, pero bueno, lo superé, gracias a Dios, y aquí estábamos, ¿no? Con el título de médico, que fue el que estaba sacando mientras ella estuvo enferma, y todos los demás que, a Dios gracias, he logrado pues obtener. Ese es un ejemplo. Como ser humano, hablando ya como ser humano, ¿qué Ah, claro, y cualidad? definitivamente un grupo de apoyo es clave, o sea, mi familia, mis amigos, yo tuve pues una red de apoyo grande, pues también con mi mamá enfermedad como parte de la vida, la muerte como parte de la vida y por supuesto el apoyo psicológico y la red, pues la red de apoyo que incluye familia y amigos fue fundamental para uno poder avanzar, porque la depresión no es cualquier cosa y lógicamente cuando uno se le muere la mamá, pues se tiene que deprimir, eso es normal. Pero bueno, logra salir de eso gracias a pues, el apoyo psicológico y la red familiar y de amigos que son fundamentales para estas cosas. Mi papá también falleció de la misma enfermedad de tu papá y verá que fue bien, bien frustrante. Fueron 3 meses. Sí, Continuando con la otra pregunta, como ser humano, si estamos hablando de la parte humana ya de tu época como estudiante, ¿qué cualidades debe tener un individuo? Porque estamos hablando mucho de la formación académica, de la preparación, la tecnología, todo eso, pero como ser humano, ¿qué cualidades debe tener un profesional cuando se forma en una carrera?
Bueno, en principio hay que ser perseverante. Yo creo que eso es importantísimo porque las cosas no se van a dar de un día a otro. Yo siempre le digo a mis pacientes, para yo sentarme en esta sillita, pasar no menos de 10 años estudiando, porque son los 6 años de medicina, el año rural, los 3 años de pediatría, si no cuentas los 5 del liceo, los 6 de la escuela, los 3 del preescolar. O sea, son más de 25 años para sentarse en la sillita detrás del escritorio de médico a pasar la consulta. Hay que ser perseverante definitivamente porque las cosas no son de un día a otro. Y uno no pega un brinco y llega médico desde que sale del liceo, pues uno debe dar pasos todos los días. Perseverancia y consistencia es eso, todos los días un paso, así sea corto, pero más cerca de la meta. La resiliencia es importantísima porque, bueno, hay que sortear muchos obstáculos en el camino. Cuando uno quiere ser un profesional, pues probablemente habrá fines de semana que no visites a tu familia o no salgas con tus amigos o tu novia tenga que esperar un rato, tu novio, si eres, tienes novio o Exactamente, la novia, chica. Ciencia donde lo estudiado no ha coincidido con la realidad. Que tú puedas decir, esto que yo estudié no se aplica, o esto que se me está presentando, no tengo antecedentes académicos. Bueno, cuando tuve mi chamo, ser pediatra, como pediatra es una cosa y serlo como papá es otra completamente distinto. Todos mis maestros a lo largo de mi carrera de pediatría siempre me dijeron, Alejandro, tú vas a ser muy buen pediatra, pero cuando tengas hijos vas a ser mucho mejor. Y yo no lo entendía, yo, bueno, sabes, uno muchacho. Después tuve mi hijo y dije, definitivamente la vida es tan diferente con hijos y sin hijos, sobre todo mi carrera, ¿no? O sea, porque uno le dice a la gente qué hacer, cómo hacerlo, la teoría, no sé qué, los estudios, y yo soy muy riguroso con lo que dicen los estudios, ¿no? Si esta medicina, los estudios dicen que realmente no ayuda, yo no la mando. Y si esta otra medicina, los estudios dicen que es lo único que hay que mandar, yo no mando lo demás, sino esto. Uno trata de ser riguroso con eso, ¿no? Pero después uno se hace papá y se da cuenta que es dificilísimo dar las cosas a las 6, a las 2 y a las 10, como dice la medicina. Y se da cuenta que, bueno, que a veces uno no les quiere dar alguna comida, no quiere hacer alguna cosa, pero es complicadísimo, más con toda la maletica que uno tiene encima, por decirlo de alguna manera. O sea, uno tiene una manera de educar a sus hijos porque la vio como lo criaron a uno sus padres, como uno vio a sus tíos, a sus abuelos. Y después uno estudia y se da cuenta, bueno, que hay algunos errores que cometieron con buenas intenciones, por supuesto, porque todos los padres cometemos errores con la mejor de las intenciones, pero son errores al fin. Pero bueno, es difícil hacer lo que dice la teoría, que es quizás lo ideal, pero cuando uno tiene el muchacho enfrente, está cansado, tiene hambre, tiene sueño y tiene esa manera en que lo criaron, por ejemplo. Entonces, combinar ambas cosas es quizás lo más difícil. Entonces, desde que uno tiene hijos, uno se da cuenta que debe ser un poco más flexible con los... Conozco a unos especialistas en pediatría y hay una en especial que en una oportunidad, no recuerdo cuál era el tratamiento que había que darle, yo no soy médico, yo soy ingeniero, estoy distante de la salud, y ella le decía a la enfermera, la enfermera le decía, doctora, pero vamos a usar tal instrumento, pero tal medicamento, pero no le funciona, o ya este antibiótico, pero no le funciona. Agüita de jabón y lavarle bien el área, creo que era una infección, una cuestión así. Sí, Agüita, sí. agüita de jabón de lavar y listo. Porque ya no está dándole, no está funcionando, como decían las abuelitas. Bueno, hay una cosa muy particular, hay una enfermedad, una patología muy frecuente en pediatría que se llama bronquiolitis. Que una manera de explicarlo, eso es como el asma en el niño menor de 2 años. Y eso pasa mucho, sobre todo en los niñitos menores de 3 meses, por un virus en particular que se llama virus sincitial respiratorio. Y es una enfermedad muy dura porque es como un asma muy grave en un niño muy chiquito. Claro, Y cuando uno, mientras más estudios revisa, más la ciencia dice que eso se trata con líquido, con oxígeno y con paciencia. No necesita más nada. Pero ¿sabe qué cosa es difícil? Ser pediatra, tener un paciente grave y no ponerle el poco de medicinas que uno le pone esteroides, le pone beta 2 agonistas, un poco de medicinas en la vena, nebulizada, no sé qué, que la ciencia ha demostrado que no son tan útiles, pero que si uno no puede no hacer nada. Los estudios te dicen ponle oxígeno, ponle quedarse, líquido en la vena y quedarse con los espera. brazos cruzados. ¿Y qué cosa tan difícil no ponerle medicinas en la vena, medicinas nebulizadas y un poco de cosas que uno pone que bueno, que no ayudan mucho, pero por lo menos uno tiene tranquilidad mental de que está haciendo algo. Y los padres dicen, bueno, el doctor está poniéndole de todo, ¿no? Entonces es dificilísimo no ponerle nada. Uno termina poniendo un poco de cosas que quizás no son necesarias, pero para uno sentir que está haciendo algo.
Ok, Alejandro, muy interesante la respuesta hasta ahora. En tu currículum, llamémoslo así, has trabajado en instituciones públicas y pertenece a una fundación que se llama Todo por la Salud. ¿Tú consideras que no porque sea el sector de la salud, sino que todos los profesionales debiéramos aportar algo de nuestra profesión, de nuestro conocimiento a la sociedad? Y ahí aprovecho ya la entrada para que nos relates tu experiencia en Todo por la Salud. Bueno, sí, yo definitivamente me enteré después de muchos años que yo toda la vida he hecho medicina humanitaria y bueno, yo hacía eso sin saber que así se llamaba, ¿no? Yo estuve en Todos por la Salud, pero también en Todos por la Vida. Trabajé con una cosa que se llama Pasando de la Universidad Católica Andrés Bello, con pues la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo y quizás el trabajo más grande que he hecho desde ese punto de vista. Yo trabajé con una organización no gubernamental que se llama Emergency, una NGO italiana y estuve en Afganistán en los años 19, 20 y 21. Hice buena parte de mi carrera profesional allí. Yo fui jefe de neonatología en una unidad de más de 40 cupos para recién nacidos en Afganistán, en un pueblito que se llama Panjshir, que es Panch 5 en persa, y Shir, que es melena. O sea, entonces son con los cinco leones, un valle. Ha salido películas y todo. Pero en definitiva es un lugar de muy remoto, muy difícil acceso, donde no hay salud pública, donde las mujeres no pueden atenderse su embarazo si no tienen dinero. Entonces es la única localidad de salud pública allí. Y pues con este equipo de trabajo yo fui jefe de neonatología y atendíamos allá a los recién nacidos. Es un poco complejo porque es un país pues musulmán con unas normas Exacto, muy diferentes a las nuestras, no solo legales, sino sociales. Tuve que aprender mucho de culturales. eso y hacer un trabajo humanitario allí, que como te decía, yo ya había ahí recorrido este país en Amazonas, Bolívar, la Sierra de Perijá, Apure, y sigo haciendo eso, los barrios de Maracay, de Valencia, de Caracas. He hecho mucho trabajo humanitario durante toda mi vida, porque como te decía, yo aprendí con el ejemplo de mis padres. Mi mamá cuando estaba pequeña en su casa recibían los sacos de Cáritas de Venezuela de granos, de comida, y ellos los separaban en bolsitas de 1 kilo, estando mi mamá en la escuela. Tenía que agarrar saco de caraota de 1 kilo y separar en bolsitas de 1 kilo para ir a hacer la entrega con Cáritas de Venezuela. Y esa es la forma de amor más bonita que existe en el mundo, que es la caridad. Yo aprendí eso pues, con mi mamá, con mi papá, mi mamá en paz descanse, pues a hacer caridad, a dar cuando uno puede dar. Entonces, eso yo sí considero que es importantísimo porque uno debe dejar el mundo mejor de como lo consiguió. Cuando yo voy para la playa, yo limpio alrededor de donde me senté, la basura mía y la basura de los demás, porque definitivamente, pues, eso uno tiene que tratar de dejar las cosas mejor como las recibió. Si le quiero entregar a mis hijos un mejor mundo, pues debo empezar a acomodarlo desde hoy, ¿no? De una u otra manera. Entonces, definitivamente, no solo los médicos, sino todas las profesiones sí debemos Exacto. entregar de una u otra manera a la sociedad, pues ya sea, pues porque hagamos trabajo, pues, de caridad, o también puede ser a través de la educación, puedes hacer desde muchas maneras, pues, honrar pues a este mundo, a esta sociedad que nos ha ayudado a estar donde estamos y para entregarle pues un mejor mundo a nuestros chamos, que definitivamente esa es por lo menos mi visión. ¿Y sigues dando clases en la Universidad de Carabobo? Yo soy ahorita presidente de la Sociedad de Pediatría y Pericultura y doy conferencias. Me soy profesor invitado en posgrado de pediatría. Me fui de la universidad porque, bueno, mi época ha sido un poco complicada. Entonces, económicamente, yo básicamente tenía que pagar por dar clases. A mí se me dañó el carro una vez yendo a dar clases en la universidad y lo que tuve que pagar de mano de obra era más de lo que yo ganaba en un año dando clases. Y dije, oye, esto es complicado, más aún cuando luego fui a hacer jefe de pediatría en una clínica aquí muy grande que se llama Maternidad Las Florestas y eso pues me consumía tiempo. Y luego de allí me fui a hacer, pues como te digo, médico humanitario para esta organización grande en Afganistán. Entonces tenía que dedicarme a otras cosas, entonces dejé la universidad. Ahorita solo soy profesor invitado y doy algunas conferencias, como te decía, con la Sociedad de Pediatría aquí en Aragua, pero también en todo el país, porque bueno, me invitan, tengo la dicha de que me invitan. Pronto tengo que ir, por ejemplo, a Valencia, al posgrado de nefrología pediátrica, a hablarle a los nefrólogos pediatras de vacunas en el paciente con problemas renales, por dar un ejemplo. Entonces, eso me sigue gustando, explicarle a la gente, pues algunas cosas, en este caso a los pediatras en formación, pues hablar de algunos temas con ellos y eso, pues yo no cobro por eso, se entrega parte del trabajo.
Y bueno, hacemos algunas píldoras de información, ya sea en Instagram, videos de YouTube, etcétera. Y con la sociedad hacemos mucho trabajo caritativo. Estamos planificando ir a Choroní a final del año a atender a 200 familias de manera gratuita. El año pasado estuvimos en Ciudad Tablita, que es una invasión en Cagua. Pues recientemente fuimos al Sinaruco, a las comunidades en las orillas del río Sinaruco, en Apure, pues dando atención gratuita. Llevamos medicinas, vacunas, etcétera. Y seguimos haciendo ese trabajo pues humanitario, pues como te digo, yo siempre hacía esto sin saber que eso se llamaba así, trabajo humanitario, y pues definitivamente, si yo pudiese hacerlo, probablemente lo haría con el resto de mi vida, pero como no puedo, no me gusta priorizar a los demás por encima de mi familia, no puedo seguir yéndome, por ejemplo, como me iba a Afganistán durante 6 meses y desentender a mis hijos, pues entonces ya lo hago pues más local durante periodos más cortos de tiempo, pero lo sigo haciendo de una u otra forma. Acciones nobles que aumentan la voluntad y la grandeza de los individuos. Ya para finalizar, hicimos mención de la educación. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial en los nuevos profesionales de la salud? ¿Qué tú consideras que trae bueno y qué trae malo? ¿Y qué es lo que le transmitirías tú a las nuevas generaciones de médicos en general y en especial la pediatría, que es tu especialidad? Mira, como todas las herramientas, va a depender de cómo la use la gente. O sea, por ejemplo, Internet es una herramienta maravillosa, pero si tú la usas, pues para la pedofilia, por ejemplo, es una herramienta muy mala. La inteligencia artificial, tú puedes acelerar la manera de buscar información. Por ejemplo, yo uso inteligencia artificial para buscar un tema, por ejemplo, medicina humanitaria. ¿Cuáles son las mejores medidas de medicina humanitaria, por decir algo? Y bueno, la inteligencia artificial te busca algún resumen. ¿Y qué hago yo? Bueno, hago clic en los links a los estudios y consigo los estudios más fácilmente, de alto impacto, me ayuda a conseguirlos de manera gratuita, etcétera. Entonces uno puede hacer uso de la inteligencia artificial de buena manera. ¿Cómo? Puedes no usarla también y pues pretender, pues, como hace la gente que pone un video de una gente bailando, le pone la cara de otro y no sé qué. Bueno, las herramientas son de cómo las uses. Lógicamente, si tú las usas para bien, para la educación, de la mejor manera posible, le vas a sacar mucho provecho. Hoy tú puedes operar a distancia, por ejemplo, un Ajá, buen cirujano puede hacer robótica y estar en Venezuela y operar en Singapur, por ejemplo. Pero bueno, eso es un buen uso de esa herramienta. Así como hay gente que, bueno, pone ahí, di que Rodolfo estaba bailando en el bar tal, y pues no sé qué, también eso se puede hacer con la misma herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, lo que es que darle buen uso a las cosas, habrá quienes le den mal uso, por supuesto, y habrá quien le dé buen uso. Para quienes están estudiando medicina hoy, pueden sacarle mucho provecho, estudiar más fácilmente, conseguir información actualizada de una manera más rápida, conseguir cuando estén haciendo una investigación, conseguir antecedentes, por ejemplo, con mucha más facilidad que lo que uno tiene que hacer, que irse para la biblioteca y no sé qué, pero también le pueden dar muy mal uso. Entonces eso va a depender de lo que la gente quiera hacer. pero tú consideras de que la inteligencia artificial en un momento dado puede sustituir a una consulta médica. Lo dificulto muchísimo, porque por ejemplo en pediatría, y lo decías tú claramente, los niños no te hablan los primeros 2 años de vida, por lo menos claramente. Saber signos y síntomas, los papás tienes que dirigirles muy bien el interrogatorio para extraer la información que necesitas. Y luego sí, una vez que tú le metes la información que queda, la que tú extraes a través del interrogatorio y el examen físico, puedes meter los datos, los signos y los síntomas en un protocolo de inteligencia artificial y te puede ayudar con el diagnóstico, pero sustituir al médico prácticamente imposible. Nadie va a sustituir el conversar con la gente, el explicar, el entender, el comprender los problemas, tocar, examinar a los pacientes y luego de allí sí con toda esa información meterla en la máquina y la máquina te ayuda al diagnóstico. Pero obtener la información yo creo que va a ser muy poco probable que la inteligencia artificial nos sustituya. Y además la palmada sobre el hombro no te la va a sustituir absolutamente nada. El calor humano, ¿no? El calor humano que es algo importante en todo oficio y en la salud más todavía. Así Bueno, es. doctor, ha sido un placer. Creo que queda corto el tiempo. Tenemos temas para mucho más conversar, pero sí quisiera que nos diera tus coordenadas sociales para ubicarte. Yo las tengo, pero quiero que las repita para que mis seguidores se enteren cómo ubicarte. Pues bueno, para mí un placer, de verdad, Rodolfo. Fue una entrevista muy sabrosa.
muy amena, me agradezco mucho, no solo a ti por hacerla, sino a todos que nos escuchen y nos vean por haber llegado hasta acá. Yo estoy en @alecrespof, tanto en Instagram como X antes Twitter, a la orden para quien tenga cualquier duda, para cualquier pregunta y por supuesto, si tú quisieras conversar en algún otro momento de cualquier otra cosa, sigo estando a la orden para ti y para todo tu público. Muy agradecido, muy agradecido. Ha sido, verdad, un placer. Yo te sigo en las redes sociales y he oído las entrevistas que has hecho en las diferentes emisoras. Y por eso me motivé a hacer, me atreví a solicitar tres entrevistas. Y a ustedes, mis seguidores de Rodolfo-Bajo, aprendiendo todo. Esto es una demostración de que el conocimiento, de la constancia y la preparación da para que uno pueda conseguir sus objetivos y sus metas. Síganme en Instagram, como les indico aquí abajo en este momento. Igualmente, sigan al doctor Alejandro Crespo en su página y en sus redes sociales. Y para finalizar, siempre les digo que el conocimiento es poder. Mucho éxito. Hasta luego. Bueno, gracias. Chao.